Hola, bienvenidos a la parte nueva del curso Evaluación Económica de Proyectos. En este video voy a hablar sobre la estimación de flujos de efectivo. Así que empezamos. Estimación de flujos de efectivo. Flujos de efectivo. Ya sabemos que son todos aquellos ingresos o egresos de un proyecto. ¿Ok? Pero existen diferentes tipos de proyecto. Tenemos un proyecto, puede ser la creación de una nueva empresa o un negocio. También hay otros tipos de proyecto, como un proyecto de mejora, optimización de procesos. Estos ocurren ya dentro de una empresa, dentro de una organización, buscar optimizar un proceso existente, el cual puede traer un aumento de ingresos o una reducción de egresos. También ya dentro de una empresa, un negocio, un proyecto puede consistir en el desarrollo de un nuevo producto o un nuevo servicio. También puede ser el caso de una expansión de mercado. ¿Sí? Si estás operando en México, a lo mejor expandirte a Estados Unidos o algún otro país como Argentina o Brasil, cualquier país, también es una expansión de mercado. Y también, por ejemplo, una ampliación de una planta productiva sería otro proyecto a analizar. En fin, hay muchos tipos de proyectos que se pueden analizar y cada uno tiene distintas características y al momento de realizar alguna estimación hay que tomar consideraciones diferentes. Esto es algo que más adelante voy a mencionar. Así que bueno, cada proyecto tendrá sus flujos de efectivo y será fundamental realizar estas estimaciones de la manera más precisa, exacta posible para poder utilizar las herramientas que hemos visto como la tasa interna de retorno o el valor presente neto y poder tomar una decisión adecuada. Sí, porque de nada sirve saber utilizar la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el costo anual uniforme equivalente si al final la estimación de los flujos de efectivo era equivocada. Entonces, realmente lo primero para poder evaluar, comparar diferentes proyectos es tener una estimación cercana de estos flujos de efectivo. Y esto se dice fácil, sin embargo es bastante complicado ya que en la vida real hay muchas variables involucradas y puede ser un reto calcular estos flujos de efectivo. Así que, bueno, una consideración importante al momento de estimar los flujos de efectivo es que se deben tomar en cuenta los ingresos o egresos que ocurren únicamente a partir de la realización del proyecto. ¿Sí? Los ingresos o egresos que ocurran independientemente del proyecto no son relevantes para su estudio. Si estamos hablando de un proyecto, queremos saber cuáles van a ser los ingresos, egresos. Realmente lo que nos interesa es el aumento de ingresos, la disminución de ingresos que este proyecto tenga. ¿Sí? No nos interesa analizar todo, a lo mejor hay egresos que van a pasar, realicemos el proyecto o no, entonces eso no es necesario analizarlo. ¿Sí? Y voy a mencionar un ejemplo para que este concepto quede un poco más claro. Así que el ejemplo, actualmente la máquina A puede producir 1000 unidades al mes, con un costo unitario de 25 y se venden a un precio de 30. Se plantea un proyecto de mejora para reemplazar la máquina A por la máquina B y esta pueda producir 1200 unidades con un costo unitario de 20 y también se venderían a 30. Ok, entonces aquí si pidiera yo calcular los ingresos del proyecto de mejora, pues lógicamente muchos dirían, va a producir 1200 unidades y las va a vender a 30. Entonces
ahí están mis ingresos. 1200 por 30 son los ingresos. Y sí, de cierta manera tiene razón. Sin embargo, aquí estamos analizando el proyecto de mejora. Queremos saber qué ingresos voy a tener si yo decido realizar este proyecto. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo no decido realizar el proyecto, como quiera voy a estar produciendo 1000 unidades al mes y las voy a estar vendiendo a 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente el ingreso para el proyecto de mejora, lo que yo voy a ganar si decido realizar este proyecto de mejora, pues no van a ser las 1200 unidades, sino solo las 200 unidades adicionales que este proyecto de mejora me permite tener. Ok, entonces aquí realmente sería 200 por 30 y ahí tendría ingresos. Ok, pero en este caso hay otro componente de ingresos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el proyecto de mejora va a reducir los costos. ¿Ok? ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en un ahorro. Si la empresa va a dejar de pagar cierta cantidad para producir un producto, esto se traduce directamente a un aumento en los ingresos. ¿Ok? Entonces también es algo que debemos considerar para calcular de manera adecuada los ingresos. Entonces, siguiendo bajo el mismo concepto, si yo decido o no realizar el proyecto, como quiera se van a estar produciendo al menos 1000 unidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ahorro realmente yo lo voy a tener sobre las 1000 unidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir del proyecto es donde yo decido realizar, donde se pueden realizar 200 unidades adicionales. ¿Ok? Entonces, al momento de calcular los egresos, se tendría que calcular el egreso de estas 200 unidades adicionales. ¿Sí? Porque si yo no hago el proyecto, ese egreso yo no lo tendría. Yo nada más estaría produciendo 1000 unidades. Si yo decido hacer el proyecto, voy a producir 1200. Entonces voy a tener 200 unidades adicionales, que como ya mencionamos son ingresos, pero también van a ser egresos. Entonces, este es el concepto general que hay que tener para estimar los flujos de efectivo de un proyecto, que a grandes rasgos es buscar todo aquello que va a cambiar a partir de la realización del proyecto y evitar considerar aquellos factores que se van a mantener igual independientemente de la realización del proyecto. Entonces, ahora vamos a ver la estimación de ingresos. Lógicamente, la estimación de los ingresos depende bastante del tipo de proyecto que se está realizando. ¿Sí? Por una parte, muchos proyectos, la mayor parte de los ingresos van a ser en las ventas. Sí, ya sea un negocio, una nueva marca, un nuevo producto, un nuevo servicio. Todos los ingresos van a estar en las ventas. ¿Ok? Vender el producto al cliente. Y sin embargo, la estimación puede ser bastante compleja. Y más adelante voy a mencionar un poco cómo se estimaría estas ventas. Pero por otro lado también hay proyectos en los que la parte fuerte de los ingresos no son tanto un aumento en las ventas, sino ahorros. Sí, pueden ser proyectos de optimización de procesos, mejora de procesos, y estos usualmente permiten reducir los costos de producción y lógicamente los ahorros representan ingresos, ya que en caso de
realizar el proyecto, la empresa o persona dejaría de estar pagando cierta cantidad, lo cual se traduce a un aumento de ingresos. Sí, si tú gastas menos, vendes lo mismo, lógicamente tendrías un aumento de tus ingresos. ¿Ok? La estimación de los egresos, lógicamente, también va a depender del tipo de proyecto que se está realizando, que se piense llevar a cabo. Tenemos la inversión, que puede ser la maquinaria, equipo, instalaciones, herramientas, capacitaciones necesarias, entre otros ejemplos que usualmente ocurren en el año cero de un proyecto. Es decir, para iniciar el proyecto necesitamos invertir en maquinaria y equipo, y todo esto es inversión. Ya de los costos operativos estamos hablando de todos los costos que ocurren con la operación del proyecto. ¿Sí? Una vez que ya empieza el proyecto a estar funcionando, son los costos operativos, y puede ser el costo de operar la maquinaria, el pago al personal, la materia prima, gastos de servicio, gastos administrativos, transporte, entre otros costos operativos. Y también hay otros factores que hay que tomar en cuenta para la estimación de los egresos, como puede ser los impuestos. Todos sabemos que los impuestos son los tributos que deben pagar las personas y empresas al Estado. Uno de los más importantes es el impuesto sobre la renta. Sí, sobre lo que tú ganas tienes que pagar cierto porcentaje, y este va a variar dependiendo del país en el que se encuentre la empresa. Sí, por eso también hay empresas muy grandes que deciden ubicar sus operaciones en Asia, donde el pago de impuestos a lo mejor es menor, y esto les permite obtener mayores ganancias. Pero bueno, ¿cuál es la lógica para estimar los flujos de efectivo? Sí, ya vimos más o menos, o sea, qué es lo que queremos estimar, pero ¿cuál es la lógica para estimar estos flujos de efectivo? Así que bueno, para el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, así como la creación de una nueva empresa también, lo primero que hay que hacer es un estudio de mercado. Sí, en este estudio primero hay que definir de manera clara cuál es el producto o servicio, porque en base a esto se va a analizar la demanda. ¿Ok? Por medio de encuestas vas a buscar validar que el producto que tú estás proponiendo va a tener una determinada demanda. ¿Ok? Y entonces, utilizando bases de datos, fuentes de información, que mucha de esta es gratuita en internet, por ejemplo, bases de datos de la INEGI, puedes estimar cuál es el número de personas con determinadas características. Sí, si tú al realizar la encuesta encuentras que tu producto va a tener demanda, en especial para las personas entre 20 y 30 años, hombres, tú puedes buscar en la base de datos, ¿sabes qué? Quiero cuantificar las personas de 20 a 30 años, hombres, y ubicadas en una determinada región geográfica. Sí, en Monterrey, Guadalajara, por ejemplo. Y entonces tú ya vas a tener un número de personas, y este va a ser un mercado potencial del producto o servicio. Okay, pero también hay que analizar la oferta. ¿Qué es analizar la oferta? Los competidores. A lo mejor en ciertas zonas hay más competidores que en otras. Y también analizar qué es lo que ellos están ofreciendo, ¿sí? Cuál es su producto, cuáles son sus características, cuál es su precio. Okay. También se analizan los canales de distribución. Se va a distribuir por internet, va a tener puestos
tiendas físicas, porque todo esto va a ser importante al momento de calcular los egresos. Por ejemplo, si tú vas a tener tiendas, pues tienes que estimar cuánto te va a costar rentar un local. ¿Okay? Y bueno, también ya teniendo un estudio de mercado, es necesario llevar a cabo un estudio técnico. ¿Okay? Y en este es donde el estudio de mercado va a ser la base para estimar los ingresos, ¿sí? Porque en este vamos a obtener cuánto vamos a vender aproximadamente y también vamos a tener un precio que las personas están dispuestas a pagar, ¿sí? Y en el estudio técnico van a venir más egresos, ¿sí? Porque va a ser todo lo necesario para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Maquinaria, equipo, contar todo el equipo que se requiere y cuánto cuesta. También dependiendo del proceso que se diseñe, se tiene que determinar cuál es el tamaño de la planta que se requiere, la distribución de la planta, cuáles van a ser los proveedores, qué personal se necesita para llevar a cabo el proyecto, y todo esto se va considerando en el estudio técnico. Entonces, a partir de estos dos estudios, nosotros obtenemos los ingresos a partir del estudio de mercado y prácticamente todos los costos a partir del estudio técnico, y esto es lo que nos va a permitir realizar una estimación del flujo de efectivo.